Contador Martín Barrionuevo es senador de la provincia de Corrientes, pero durante esta etapa de la pandemia se ha hecho famoso, digo, entre comillas, en las redes sociales, por sus estadísticas, por sus gráficos sobre la pandemia, no solo en Corrientes, sino en todo el país. Martín, preguntarte cómo está hoy la situación en Corrientes, ¿no? Estadísticamente hablando. Hola Carlos, hola Pepe, gracias por la invitación. La verdad es que la situación en Corrientes es distinta a la del resto del país, ¿no? Corrientes y San Juan, provincias que venían con la situación bastante controlada, son las dos jurisdicciones que hoy están todavía creciendo. Es cierto que en Corrientes en la última semana hemos logrado una estabilidad, luego de llegar a un valor muy elevado, de más de 300 casos en la media en toda la provincia, con foco en la capital. Después tuvimos una reducción y es como que nos quedamos en ese escalón. Suele comportarse así la evolución de la pandemia en otros lugares, es decir, tanto para crecer como para bajar suele escalonar. Así que bueno, veremos si con mejor comportamiento social, con menor movilidad, con mayores cuidados, logramos efectivamente que este escalón sea la previa a una nueva reducción. La disminución de los casos activos, de 2.200 el 22 de noviembre a 1.500 en los cuales estamos hoy, ¿es un buen dato? Es un buen dato, pero con un poco le decimos nosotros los contadores, de contabilidad creativa. Yo creo que nosotros tenemos que evitar endulzar la situación. Te lo dije varias veces en otras entrevistas. A ver, cuando se dice endulzar las situaciones, basta de mensajes. Sí, decir que por estamos más o menos bien. A relajarse. Sí, decir que estamos más o menos. Es cierto, por supuesto, si te digo que tuvimos el valor máximo hace 10 días, es lógico que hoy tengamos un poco menos de casos activos, pero no en la cantidad que hoy se menciona. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad, evidentemente, están dando de altas con menos días o los detectamos muy tarde, porque en realidad vos ves la cantidad de activos que se informan hoy y son los casos de los últimos 6 días. Entonces, la verdad es que a mí me gusta ver siempre la pendiente, ya no tanto los casos activos como la de contagios, y allí es donde veo ese escalón que ojalá podamos conseguir una nueva reducción. Ahora, Martín, los números, ¿qué nos muestran en cuanto a la conducta? Y lo otro que me parece también que decía un poco Carlos, ¿no? Que hay números que están manifestando a la provincia de Corrientes con valores que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Y si vamos al caso del mes de noviembre, fue muy preocupante. Sí, muy preocupante, sobre todo cuando nosotros nos habíamos acostumbrado a mirar el riesgo desde lejos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando en Ciudad de Buenos Aires había 1.200 casos, nosotros en la tele solo veíamos placas rojas y estábamos todos alarmados, incluso en Corrientes, ¿no? Claro. Hasta en Corrientes, oh, pero qué barbaridad de lo que pasaba en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los casos que tenemos hoy en Corrientes Capital son más de 2.000 casos en Ciudad de Buenos Aires. Claro, por la proporción. Por la proporción de la población, es para que tengamos en cuenta y la idea acabada en el lugar. ¿Y por qué naturalizamos eso? Bueno, por el transcurso del tiempo, evidentemente el transcurso del tiempo, también las fallas en la comunicación y en la llegada real a la gente, ¿no? Yo creo que en esto, si hay algo en lo que nos hemos equivocado, digo nos hemos como sociedad, ¿no? Es que en la gestión de la pandemia nos hemos recostado mucho, primero en el punto de vista médico, después en el punto de vista económico, pero hemos escuchado muy poco a sociólogos, hemos escuchado muy poco a esas ciencias que nos pueden decir cuál es el mensaje que la gente va a captar, ¿no? De hecho, Martín, me parece que también al día de hoy, ¿no? Con todo este tiempo transcurrido, que la gente use mal el barbijo, me parece que es un fracaso comunicacional y político, si querés, de la política de salud, que no llega bien, evidentemente, o algo está pasando ahí. Vos fíjate, el barbijo es lo que más vemos, ¿no? Pero lo que nos pasa, yo hablaba esta semana con mis hijos, que bueno, en mi casa por supuesto es algo de lo que hablamos permanentemente. Ahora amigos de ellos que creen estar cuidándose, se juntaron la semana pasada y tomaron tereré, digamos. Y ellos piensan que se están cuidando. Entonces, evidentemente no hemos sido capaces de
comunicar adecuadamente, y yo creo que una de las grandes fallas fue justamente esa, no tomar en consideración a aquellos profesionales en esto de la comunicación, y yo creo que tiene que ver con un poco la soberbia de la política. El político cree que sabe comunicar y que sabe comunicarse con la gente, y no siempre es así. Barrio Nuevo, le hago una consulta. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Pensando en la economía, muchos han planteado el binomio economía versus salud, ¿no? Y tratando de superar eso, ¿cómo responde la gente en esta situación a las cuestiones económicas? Se abren los bares, pero igual la gente no va o sí va. ¿Y cómo influyó esto en las otras provincias donde ya pasaron por una cantidad más alta de casos y están bajando la curva? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en Corrientes tuvimos el camino inverso, ¿no? Donde tuvimos durante mucho más tiempo las actividades abiertas. La realidad es que en el sector donde más se ve la caída de la demanda, que es esto que mencionás vos, justamente en el sector de servicios, y dentro del sector de servicios en particular en todo lo que tiene que ver con esparcimiento, ¿no? En donde la reactivación económica que se empieza a ver ya desde el mes de septiembre en la Argentina, la reactivación económica desde el lado de la oferta, desde el lado de la industria, desde el lado de la construcción, desde el lado de la producción de automotores, etcétera, encuentra un freno en la demanda y en estos nuevos comportamientos sociales y en esta nueva composición de la demanda también, ¿no? En donde dejamos de comprar un poco lo que tiene que ver con ropas, textil, porque salimos menos, pero compramos más cosas para el hogar o para disfrutarlas en familia. Esos cambios generaron en la recuperación económica, se está empezando a dar niveles muy distintos, depende de cada sector. Y el sector sin duda más castigado es el del esparcimiento, tanto de restaurantes como de turismo, ¿no? Ahora, Martín, el gobierno provincial es optimista porque dice que la tendencia ha comenzado a mejorar. ¿Vos compartís esa visión o no? Yo creo que es probable que empecemos a reducir los casos en la medida que nos comportemos adecuadamente, ¿no? Es por eso que yo siempre, e incluso hasta adrede lo hago, ¿no? Por allí después en las redes te dicen, pero qué mala onda tener. Sí, prefiero hacerlo así, e incluso desde la oposición creo que estoy colaborando más con el gobierno provincial, dando la nota del riesgo que como pasó a nivel nacional, que la oposición decía que no había que hacer nada y que salgamos todos, ¿no? Entonces creo que mi aporte es ese. Yo creo que nosotros las noticias las tenemos que ir consolidando. Y hasta ahora no las hemos consolidado. Se hablaba de una cuestión comunicacional, Martín, pero ¿qué otra crítica hoy le harías al gobierno provincial en el manejo de la pandemia? Bueno, creo que en la cuestión del hospital de campaña, evidentemente, una cosa es la infraestructura y otra cosa es el recurso humano con el que cuenta la provincia en general y la forma en que lo remunera, ¿no? Que esto no es de hoy. Pero yo creo que nosotros debimos haber avanzado claramente en políticas vinculadas con la carrera sanitaria. En mi caso en particular tengo un proyecto de ley presentado de carrera sanitaria en la provincia de Corrientes, que existe pero que no tiene escalafón y que además no se aplica. Entonces me parece que nosotros siempre caemos, hoy veía algunos spots saludando y la verdad que aprovecho también la posibilidad de saludar a los médicos y médicas. Ahora, la realidad es que más allá de los saludos y de algunos aplausos que se apagaron hace mucho, nosotros necesitamos fortalecer a nuestro recurso humano y creo que en eso hemos quedado cortos, ¿no? Martín, la política tiene que mirar un poquito más allá, ¿no?, de lo que está pasando, y yo creo que el gobierno está evaluando qué es lo que va a pasar en diciembre y qué va a pasar en la fiesta. ¿Vos qué imaginás que va a pasar a fin de año? Bueno, yo no veo que nosotros vayamos a llegar con casos muy en baja, ¿no? Primero porque toda la semana estamos ante la amenaza de volver a fase 5. El gobierno estima entre 100 a 150 casos por día. ¿En la capital? Sí. No, podría ser cerca de 150 casos, podría ser. Ahora, lo que yo te digo es, les recuerdo a los tres, en principios de septiembre, la primera vez que fuimos a fase 3, fuimos con 20 casos de media.
¿Vos sugerís que se mantenga en fase 3? Yo sugiero que evitemos dar esta idea de optimismo. Eso es fundamentalmente. Ahora, ya hoy nuestra fase 3 es algo Light. muy light, ¿no? Muy light. No creo que estemos afectando significativamente la economía de nadie manteniéndonos en esta situación. Y creo que estos mensajes que se dan permanentemente, un poco también uno quiere buscar buenas noticias, ¿no? Y es lógico. Es cierto que se está empezando ya a trabajar en el esquema de vacunación, que va a ser algo muy significativo, pero que va a llevar su tiempo y que en el medio nos tendremos que seguir cuidando. Y encima, en esto de la comunicación que hablábamos, tenemos con que del otro lado, a nivel nacional, los casos están bajando y ya dejó de ser tema, incluso, ¿no? Entonces, nosotros nos levantamos, vemos la tele y vemos si está cortado o no el puente de la Noria, pero ni se habla del COVID. En cambio, en Corrientes, la situación debiera ser absolutamente distinta, ¿no?